Hola y bienvenida a todo el mundo a esta nueva inversión profunda. Hoy vamos a plantear una situación, digamos, un poco estresante. Un servidor crítico caído a las 3 de la madrugada. Y claro, hay millones de euros en juego por cada hora de inactividad. Y entre ese desastre absoluto y la recuperación del sistema solo tienes una pantalla negra. Sí, la clásica pantalla negra y el cursor ahí parpadeando, ¿verdad? Exacto. Ese es el entorno real de producción en Linux. Y para operar bajo esa presión hace falta una mentalidad, bueno, muy concreta. Totalmente. O sea, no se trata de hacer clic en pantallitas intuitivas esperando encontrar un botón mágico que lo arregle todo. Un sistema operativo Linux es, a ver cómo lo digo, es una jerarquía lógica muy profunda. Es casi como un edificio estructurado matemáticamente. Claro. Y cada instrucción que lanzas en esa terminal bash tiene consecuencias que, bueno, muchas veces son inmediatas y completamente irreversibles. Sí, sí, sí. Y fíjate que la verdadera diferencia entre alguien que acaba de empezar y una administradora de sistemas senior o un sysadmin veterano está justo ahí, en entender el porqué de toda esa arquitectura que hay por debajo. Esa es la clave. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esa mentalidad. El objetivo de este espacio es asumir el rol de, digamos, un profesional veterano que está entrenando a una nueva incorporación del equipo técnico. Y el primer paso, antes de intentar arreglar absolutamente nada o alterar un solo fichero, es hacer un buen reconocimiento del terreno, ¿no? Exacto, o sea, una auditoría técnica rápida. Quien administra el sistema necesita saber exactamente qué máquina tiene delante, porque estás en una conexión ciega, a fin de cuentas. Ya, y para descubrirlo, ¿por dónde se empieza? ¿Qué herramientas nativas usamos en esa consola? Pues lo primero es pedirle al sistema una especie de informe de identidad. Usamos el comando uname. Por ejemplo, lanzas un uname con el modificador "-a" para verlo todo, y ahí el sistema te canta si el núcleo es realmente Linux, te dice la versión exacta del kernel y, muy importante, la arquitectura del procesador. Claro, para saber si estás en una máquina de 64 bits y si los binarios que vas a usar son compatibles. Eso es. Pero ojo, que la información del núcleo no es suficiente. Para saber si ese entorno es un servidor Debian o un Ubuntu o un Red Hat, tienes que inspeccionar ciertos archivos de configuración que suelen estar en el directorio etc. Normalmente consultas algo como etc release o parecido. Vale, y eso nos lleva de cabeza al famoso estándar de jerarquía del sistema de archivos, el FHS. Porque en Linux todo nace de un único punto, que es el directorio raíz. Es una estructura súper rígida. Es una rigidez casi militar, ¿sí? Yo siempre me lo imagino como un edificio corporativo enorme. A ver qué te parece esta analogía. Las carpetas de Home, que son los directorios personales, serían las mesas de los empleados. Cada uno tiene ahí sus grabadoras y sus documentos privados. Me gusta. Sí, sí. Y luego está bar, que son los archivos que cambian todo el rato, como los logs y las bases de datos, y ese bar sería la típica sala de impresoras y trituradoras de papel. Siempre hay ruido, siempre hay movimiento. Exactamente. Y siguiendo con esa analogía del edificio, hay que tener en cuenta que existe una separación de poderes súper estricta con los binarios del sistema. Ah, los comandos, las herramientas. Tienes áreas como el directorio bin o USR bin, que serían la caja de herramientas común, la que puede usar cualquier empleado. Pero luego hay zonas restringidas, como SBIN. La S de supervisor, ¿verdad? Justo. Ahí están los comandos exclusivos de alta administración. Herramientas para particionar discos, temas de red pesados, y a esa planta de ejecutivos solo entra quien tiene credenciales de superusuario, el famoso root. Ya veo. Oye, y una duda que suele surgir siempre al diseñar esta arquitectura. ¿Por qué es una regla tan intocable mantener la partición raíz físicamente separada de los datos de los usuarios? Bueno, eso es una medida de supervivencia pura y dura. Para evitar que se caiga todo el edificio. Totalmente. A ver, imagina que los datos masivos de los usuarios y el propio sistema operativo compartieran el mismo disco duro físico sin particiones separadas. Vale. Si un solo empleado empieza a subir terabytes de vídeos o de información inútil a su directorio personal en Home y satura el disco por completo, el sistema operativo se quedaría sin un miserable byte para escribir sus propios logs o para operar. Claro. Y colapsa. Exacto. Se ahoga.
Separar esas áreas físicamente garantiza que da igual lo que pase en las mesas de los empleados, la sala de máquinas de la partición raíz sigue teniendo oxígeno. Y eso permite que la gente de soporte técnico pueda entrar y reparar el problema. Buenísimo. Tiene todo el sentido. Vale, pues con los planos del edificio claros, quien se incorpora al equipo tiene que saber cómo moverse por los pasillos con soltura, porque no vale solo con mirar lo que hay dentro de una carpeta. Claro, un listado simple no te sirve en una auditoría forense. Eso es, hay que obligar al sistema a decir la verdad, ver los archivos ocultos, quién es el dueño real, los permisos, ordenarlo todo por fecha para ver qué se modificó hace un segundo. Y ahí entran cosas como PWD, para saber dónde estás, los comandos CD, para cambiar de directorio, y el omnipresente LS. El maravilloso LS. Que, a ver, sin sus modificadores no hace gran cosa, pero si le pones un guión L, te saca los permisos en formato largo. Si le sumas una A, te revela los ficheros ocultos que empiezan por punto. Y si le añades una T, te lo ordena por tiempo. Pero aquí hay un detalle técnico brutal, porque todo lo que vemos en la terminal, esos nombres de archivos tan legibles, en el fondo son una ilusión, ¿no? Son simples etiquetas. Sí, son pura cosmática para nosotros los humanos. La identidad real de cualquier cosa en Linux, ya sea una carpeta gigantesca o un textito vacío, la gestionan los inodos en la sombra. ¿Los inodos? Eso es. Un inodo es... digamos que es una estructura de datos que se graba a fuego en el disco. Y ahí se guardan los metadatos de verdad críticos. ¿Qué bloques físicos ocupa el fichero? ¿Qué escudos de seguridad tiene? Y sobre todo las marcas de tiempo. Todo eso lo ves con un comando que se llama stat. Y al lanzar ese stat, el sistema te escupe 3 fechas distintas. Y yo me pregunto, como novato que podría ser, ¿para qué tanto lío? Te dice el último acceso, OA-time. Te da el tiempo de modificación del contenido, que es el M-time, y el tiempo de cambio de los metadatos, el C-time. Ajá, las 3 clásicas. A ver, en el día a día, diferenciar entre modificación y cambio parece una fricada absoluta, una sutileza que no importa a nadie. Bueno, parece una fricada hasta que tienes que investigar una brecha de seguridad. Ahí te salva la vida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la fecha de modificación, el M-time, solo se actualiza si alguien abre el archivo y cambia el texto real, el contenido. Pero el tiempo de cambio, el C-time, reacciona si tocas la estructura del inodo. O sea, los permisos y todo eso. Exacto. Imagina que un intruso entra en el servidor y, sigilosamente, cambia los permisos de un archivo confidencial para poder leerlo luego. El texto del archivo no ha cambiado, así que su fecha de modificación sigue intacta, simulando que nadie lo ha tocado. Madre mía, qué peligro. Claro, pero la fecha de cambio, el C-time, salta automáticamente delatando la anomalía. Y ahí es cuando, como sysadmin, pillas al atacante. Entender esa diferencia microscópica es lo que te permite encontrar la prueba del delito. Qué locura. O sea, es cirugía pura. Y hablando de cirugía mayor, cuando pasas de solo mirar a crear cosas, mover datos masivos y destruir, pues hay que tener mucho cuidado. Usamos CPE para copiar, MB para mover o renombrar, y el temido RM para borrar. Uf, el comando RM. Ese es el que te quita el sueño. Totalmente. Porque claro, las herramientas diarias tienen que usarse con redes de seguridad. Por ejemplo, al copiar, a veces tienes que obligar al sistema a que mantenga esos metadatos del inodo intactos, usando CP-P, ¿verdad? Claro, porque si clonas una clave de encriptación y por el camino cambian los permisos por defecto, pues resulta que el servicio que lee esa clave ya no tiene acceso. Se bloquea todo. Vaya tela. Y con el borrado, pues ni te cuento. Ejecutar un borrado forzado con ese RM-F en un servidor de producción es un riesgo inaceptable. Inaceptable del todo. Yo como administradora siempre recomiendo usar alias para que el borrado sea interactivo. Un RM-I te obliga a pulsar una tecla para confirmar. Hace falta esa pausa, ese segundo para pensar si realmente quieres mandar todo al vacío. Sí, porque en Linux no hay papelera de reciclaje que valga. Y fíjate, al lado de la destrucción están las herramientas de creación, como el comando touch, que parece súper tonto porque te crea un archivo vacío. Parece inofensivo, sí. Pero esconde un truco táctico. Te permite falsear las fechas de las que hablábamos antes. Le puedes poner a un archivo una fecha de hace 20 años si te da la gana. Sí, es una herramienta de manipulación total.
Y por eso en Linux nunca te fías de la extensión del fichero. Ya, lo típico de ponerle .txt a un virus. Eso mismo. Para un atacante es súper fácil camuflar un binario malicioso cambiándole la extensión. Pero nosotros usamos el comando file, que lo que hace es mirar las cabeceras mágicas internas del archivo. Se salta el nombre y te dice qué es en realidad. Incluso puede mirar dentro de ficheros comprimidos. Brutal. Pero bueno, todo esto son comandos de archivo a archivo. ¿Qué pasa cuando tienes que clonar un disco duro entero, a nivel del metal? Ahí entra el rey de los comandos destructivos y creadores, dd. El comando dd, también conocido en broma como Disk Destroyer, destructor de discos. Ya te digo, es como hundir el disco duro en resina para hacer un molde de yeso. A este comando le da absolutamente igual si hay carpetas o archivos de texto. Baja a las catacumbas del estado sólido o magnético y lee los bloques a lo bestia. Literalmente clona hasta el espacio vacío y los sectores rotos. Copia el polvo digital de la superficie. Tú le defines el input con IF, el output con OF, y le puedes decir exactamente el tamaño del bloque que quieres que lea en cada pasada. Es que te da un control milimétrico. Y me alucina que, mientras clona, puedes hacer cosas como decirle conf igual lsk, y el tío en pleno vuelo te convierte todo el torrente de datos a minúsculas antes de que llegue al disco de destino. Es una maravilla técnica, pero, claro, para orquestar toda esta potencia de fuego sin que te tiemble el pulso, hay que dominar el entorno bash. La terminal tiene que dejar de ser algo que asuste. Tiene que ser como una extensión de la mente de quien teclea. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a las variables de entorno. Hay cosas como el prompt o la variable pwd que te dice dónde estás, pero hay una variable que es crítica, que es el path. El path, la variable madre. Oye, y con el path hay una duda existencial clásica. Creo que todo el mundo ha pasado por esto en su primer mes. Haces un pequeño script en tu carpeta, lo llamas lista, por ejemplo, lo ves ahí con ls, lo intentas ejecutar tecleando lista, y la consola te dice fríamente comando no encontrado. La cara que se te queda la primera vez, ¿eh? Es que el sistema finge una ceguera total frente a un fichero que está visualmente delante de ti, hasta que le pones el punto y la barra diagonal delante del nombre, el famoso punto barra. ¿Por qué el path es tan restrictivo? Pues a ver, es una lección fundacional sobre la filosofía de Unix. El path es una lista inquebrantable de máxima confianza. Le dice al kernel en qué directorios concretos puede buscar herramientas legítimas cuando tú tecleas una orden. ¿Y el directorio local en el que estoy parado en ese momento no está en esa lista? Nunca. Por diseño arquitectónico, el directorio actual, que es ese punto, no se incluye. Si fuera de confianza por defecto, la seguridad colapsaría en segundos. ¿Por qué? Ponme un ejemplo. Bueno, imagina que un intruso mete un ejecutable infectado en una carpeta temporal y le pone el nombre de un comando muy normal, como un simple ls o un cd. Si un administrador entra a esa carpeta temporal y lanza ese comando de forma habitual, y el sistema diera prioridad a los archivos locales... Madre mía, estarías ejecutando el malware con permisos de root sin darte ni cuenta. Exacto. Se tragaría el troyano enterito. Obligar a poner ese punto y barra delante es una forma de decirle al técnico confírmame de forma consciente que asumes el riesgo de ejecutar exactamente este fichero de aquí. Contención de daños por diseño, me encanta. Y oye, para no perder velocidad con tanta regla estricta, Bash te da unas herramientas para compensar que son geniales. Bueno, la tecla tabulador para el autocompletado es media vida. Salva millones de pulsaciones, sí. Y luego los comodines, los wildcards. Ese asterisco o los rangos entre corchetes para hacer filtros lógicos súper avanzados. Atrapas miles de archivos en un milisegundo. Y bueno, la capacidad de encadenar operaciones es la bomba. Sí, eso de poner comandos en cadena. Pones el símbolo de los dos ampersand, el AND lógico, para que un comando peligroso solo arranque si la instalación previa terminó bien. Y usas las dos barras verticales, el O lógico, para lanzar planes de contingencias secundarios si algo falla. O la sustitución de comandos, que abres un paréntesis con el símbolo del dólar y le metes el resultado de una herramienta directamente en el nombre de otra. Por ejemplo, crear un log que automáticamente coja la fecha exacta del sistema para bautizarse. Es eficiencia pura. Aunque, a ver, tanta combinación de sintaxis a veces provoca que cometas un error tipográfico y la línea de comandos acabe siendo un churro. Ya. Y ahí es donde los atajos de teclado del histórico te salvan de volver a teclearlo todo. El modo readline.
Saltas palabras de golpe con Alt, limpias la línea entera con Control U. O el buscador temporal profundo, que es mi favorito, el Control R. Uf, el Control R. Tú tecleas 3 letras y Bash escanea hacia atrás toda la memoria rescatando comandos crípticos de hace 3 días. Y si ves que un comando larguísimo tiene un error justo en medio, puedes usar el comando FC. ¿Y eso qué hace exactamente? Pues coge ese comando enorme del histórico, te lo abre en un editor de texto externo donde lo puedes corregir cómodamente y al darle a guardar, ¡pam! Bash toma el control y ejecuta el comando corregido al instante. Y tal, sí. Y aquí hay que entender bien la diferencia entre empaquetar y comprimir, que la gente lo suele confundir muchísimo. A ver, usando un paralelismo, empaquetar con el comando tar es como hacer una mudanza con una caja de cartón gigante, ¿no? Totalmente. Empaquetar es la fase de organización. Ingerir jerarquías enteras, coger cientos de archivos sueltos y meterlos en un solo contenedor. Un solo bulto que es fácil de transportar para hacer un backup. Pero claro, la caja pesa exactamente lo mismo que todos los objetos sueltos, no reduce ni un mega. Y ahí entran las herramientas de compresión. gzip, bicep2. Exacto, que serían como esa máquina sofisticada de envasar al vacío, que absorbe hasta el último milímetro de aire de la caja de la mudanza. Y hay algoritmos más rápidos como GCIZ para el día a día y otros matemáticamente súper complejos como XC que tardan más, ¿verdad? Se exprimen la CPU que da gusto, pero reducen el tamaño una barbaridad, lo cual es ideal para guardar datos a largo plazo y ahorrar mucho dinero en discos. Y claro, entre tanta herramienta y tantas opciones, llega un momento de la madrugada en que se te olvida cómo usar algo. Es lo más normal del mundo. A todo el mundo le pasa. Y entonces tiras de los manuales del sistema, que están organizados en 8 secciones súper ordenadas. Sí, la información no está flotando por ahí. Hay una sección para comandos de usuario, otra para las llamadas al kernel, formatos de archivos en la sección 5. Y para buscar rápido, tienes comandos como whatis, que te mira solo las cabeceras para darte una definición al instante. Pero si estás perdido del todo, tiras de apropos. Ajá, Apropos busca dentro de las descripciones completas leyendo cada línea de cada manual para encontrar exactamente esa palabra técnica que estás buscando. Y si lo que buscas es dónde demonios está instalado un binario que te está dando problemas, usas cosas como type o which. Which te chiva en qué parte de las rutas de confianza del path está el ejecutable. Pero si quieres el rastreo absoluto, lanzas un whereis y el sistema te localiza el ejecutable, el código fuente y además en qué estantería guardas su manual. Todo de un plumazo. Escenarios. El servidor no responde, 0 interfaces gráficas, solo red. Y lo único que se interpone entre tú y el abismo es el editor de texto nativo. Sí, los legendarios editores de la rama B y BIM. Vale, yo te lanzo el desafío típico. Y seguro que lo has oído 1000 veces. A ver, dispara. Si tenemos cosas como Nano, que es súper amigable, que te dice en la pantalla cómo salir pulsando Control X, ¿por qué la industria entera nos obliga a pasar por el calvario de aprender BIM? Que al principio no sabes ni cómo escribir una letra ni cómo salir de ahí. Bueno, la resistencia inicial la entiendo perfectamente. Yo también me frustré. Pero esa resistencia desaparece cuando te das cuenta de la diferencia entre simplemente escribir texto y manipular código masivo en un entorno de crisis. Vale, explícame eso. Nano abre un lienzo en blanco para volcar ideas. BIM no. BIM es un entorno estructurado en modos de operación. Cuando tú abres un fichero de configuración con BIM, aterrizas en un modo puramente táctico, el modo normal. Todo el teclado, todas y cada una de las teclas abandonan su función de escribir letras y se convierten en un panel de navegación militar. O sea, la X no escribe una X, sino que borra. Exacto. Saltas 50 líneas de un plumazo, borras una palabra con un toque y navegas por la arquitectura sin miedo a escribir una letra por accidente y romper una configuración delicada. Solo cuando estás 100% segura de dónde hay que operar, pasas al modo de inserción. Metes el código necesario y sales pintando otra vez a la seguridad del modo táctico con la tecla escape. Es como pilotar un coche de carreras en condiciones extremas. Y además tiene el modo visual de bloques, ¿no? Que te permite seleccionar en vertical. O sea, coges una columna que atraviesa docenas de líneas, metes un símbolo de almohadilla y de golpe has comentado y silenciado todo un bloque de configuración defectuoso. En un segundo. Es una automatización imprescindible cuando estás triando un incidente gordo. Y luego está el tema de las sustituciones con expresiones regulares en toda la pantalla. Es que es
Pura cirugía digital. E incluso en la parte forense te permite abrir dos archivos y hacer un diff, un BIM-D, para ver visualmente con colores chillones la diferencia exacta entre el archivo original y el que se ha corrompido. Brutal, la verdad. Visto así, tiene todo el sentido dominarlo. Bueno, pues vamos a recapitular un poco. Forjar la capacidad de operar al nivel de un administrador senior, como hemos visto, no va de memorizar banderitas de comandos de forma aislada. Para nada. Va de interiorizar la arquitectura profunda del sistema. Eso es, entender cómo los sinodos gestionan la identidad, dominar ese flujo masivo en la terminal con Bash, aislar los riesgos con el PAD y moverse por BIM bajo fuego cruzado. Y fíjate, al consolidar todo este nivel de control granular, surge una reflexión un poco provocadora sobre el trabajo de quien administra sistemas. A ver, cuéntame. Hemos estado hablando de cómo la terminal guarda absolutamente todo, de esa memoria histórica, el famoso archivo oculto, .bash-history, en el directorio local del técnico. Sí. Bueno, pues imagina que alguien con permisos, un auditor, cogiera y leyera de pe a pa el historial crudo de comandos de tu primer mes de trabajo. Madre mía, qué sudores fríos. Es que es un relato forense demoledor. Ese historial revelaría sin pudor cada error ortográfico a las 3 de la mañana, cada segundo de parálisis antes de usar el comando dd, por miedo a borrar el disco, y demostraría cuál es el nivel de comprensión real del sistema. Totalmente. Es que en un entorno Linux, frente al rigor inflexible de la consola, las personas siempre dejamos un rastro. Siempre. Cada equivocación queda documentada. Pues con este gran recordatorio sobre el peso de nuestra responsabilidad antes de darle al intro en la terminal, nos despedimos por hoy.